Yo soy Sara de Be Creative, Be Happy y bueno, mi cuenta educativa surgió en el confinamiento por culpa de una compañera que me dijo vamos a compartir lo del cole y al final lo que hago es compartir lo que hago con mis hijos primero, tienen 5 y 8 años y luego lo que hago en el colegio, ¿no? Con mis alumnos, incluso con mi claustro. Entonces empecé un poquito ahí a compartir más que nada mi idea o mi ilusión es que si algo de lo que hago puede valerle y que llegue a más niños, pues es genial, porque ya que lo hago, pues oye, que pueda eso, llegar a muchos más. Entonces empezó ahí compartiendo y se ha ido haciendo cada vez más grande y comparto sobre todo pues manualidades, recursos, actividades y una gran parte es cuentos. Esos cuentos que yo leo con mis hijos, pues todos esos que me gustan, que me encantan, intento que lleguen a más familias, a más profes y que puedan llegar también a más niños. Y no solamente me quedo en el cuento, sino que desde que les tengo en la barriga les leía cuentos y para mí el rincón más importante de su habitación es su biblioteca. De pequeñitos siempre la han tenido a mano, o sea, tiene una biblioteca pequeñita y ha ido creciendo, entonces siempre les tenían a mano de acuerdo con su edad. Y aparte con cada cuento lo que intento, y es lo que comparto en Instagram, que es lo que más gusta, es la actividad, dinámica, ejercicio o contenido asociado a cada cuento. Yo veo un cuento y me llega y mi cabeza pues empieza a crear y pues tengo aquí algunos ejemplos y describes desde crear al personaje hasta hacer alguna ficha, juego, manualidad. Entonces eso hace que el cuento, la historia sea mucho más motivadora para ellos, por lo menos yo lo vivo día a día. No hay día que se vayan a la cama si mamá te falta el cuento, ¿vale? Entonces les gusta, mi objetivo es que les guste y que disfruten con cada historia. Y proyectar eso entiendo que será lo que te hace fomentar la lectura entre tus seguidores, ¿no? Los recursos os Hay recomiendas. bastantes dinámicas que yo cuando empecé con esto, hay un juego los sábados que es adivina cuentos. Entonces la gente pone una imagen de un cuento, tienes que intentar adivinar qué libro es y los lunes se desvela qué cuento. Entonces yo he descubierto muchos cuentos a través de otras cuentas y otras mamás, familias, profes. Yo soy María Martínez, mi cuenta es M de Maestra 5 y bueno, un poco como Sara, la cuenta surgió en el confinamiento, pues yo creo que al final a todos nos dirigió un poco a meternos más de lleno en el entorno digital, en el ámbito de la enseñanza, que al final era algo que teníamos un poco más apartado. Y bueno, pues yo creo que algo al final que es esencial en los maestros es el hecho de compartir unos con otros y enriquecernos de las ideas de los demás. Y bueno, pues simplemente esa misma sensación que tenemos en un claustro, en un equipo, en un cole, de compartir los recursos, las ideas, de ayudarnos unos a otros a crecer y a dar una vuelta más a todas las propuestas que se hacen para ayudar a los niños a aprender, pues se llevó al ámbito digital, en este caso a la cuenta de Instagram y al final, pues bueno, es una fuente, un banco de recursos tremendo donde mogollón de compañeros y compañeras vuelcan sus ideas, sus recursos y compartimos unos con otros. Y bueno, pues al final un poco como decía Sara, yo principalmente la cuenta es únicamente educativa, entonces bueno, pues todo lo que se muestra es pues mi día a día en el cole. Este año, por ejemplo, soy tutora, profe de lengua y de mates, tanto en primero de primaria como en quinto, que son dos cursos súper diferentes. Y pues bueno, ahora cuando comente el tema de la lectura, pues hay mucha diferencia entre cómo lo trabajas o cómo lo fomentas con los más pequeñitos y ya los mayores. Y bueno, pues esa... Esa era la otra pregunta, efectivamente. ¿Cómo fomentas la lectura en las redes sociales? Pues bueno, al final yo le doy, aunque sea la misma idea, se le da dos enfoques. Sobre todo yo creo que lo fundamental, tanto al final en las redes sociales nos siguen tanto docentes como papás y mamás. Y creo que lo fundamental sobre todo es que seas un apasionado o apasionada de la lectura, que sea algo que está en tu día a día, porque al final los niños aprenden por imitación y creo que los adultos somos ejemplo. Si ellos te ven leer en casa o si te ven leer en las redes, te ven leer en el cole y tú les transmites que a ti la lectura o un texto, una historia, un cuento, no tiene por qué ser un libro como tal, sino cualquier historia, cualquier
cosita que leas en clase les hace sentir, les hace reír, les hace viajar, imaginar, les abre un mundo de posibilidades, pues al final les enganchas y consigues que ellos sientan como esa curiosidad, esa necesidad de leer, pero sobre todo creo que es súper importante que lean algo que les guste. Lo que decía Jordi, decía que cuando hablabas de tu nieta, que decías que lee en una plataforma digital de gente que no es conocida, que no sabes si lee algo bueno o malo, pero lee. Pues yo a mis niños igual, sobre todo lo que trato de transmitir es lee lo que quieras, pero lee. O sea, da igual que sea pues desde una revista informativa, una biografía, un cuento, una novela, una poesía, un libro de poesía, un cómic, lo que quieras, pero que lean. Cuando yo leo un libro y me gusta, o sea, evidentemente lo primero que hago es intentar, aparte de leérselo a mis niños, claro, compartirlo pues eso, con los compañeros, con los papis, las mamis, y mucha gente te pregunta qué tal y sobre todo eso, qué actividades puedes hacer para que no se quede solo en la lectura, en leo el cuento y ya está. Claro. En cómo podemos seguir trabajando el libro, qué trasfondo tiene, qué idea podemos sacar, cómo podemos pues muchas veces aplicarlo a situaciones, sobre todo los niños, como es tanto por imitación, muchas veces los libros que te enseñan a luego en tu día a día pues a eso, a valores, a compartir, a respetar, a convivir, ¿qué les transmiten? Yo resumo esto siempre en las charlas diciendo que un buen libro es aquel que es como una naranja. La naranja es muy bonita, huele bien, tiene un tacto agradable, pero de la naranja, ¿qué nos comemos? El jugo. La apretamos, caen 4 gotas y ese juguito es el que nos bebemos. Yo digo que un buen libro es igual que sea de humor, de cualquier género. Si al acabarlo nos deja 4 gotas de juguito y las bebemos y es lo que nos queda, eso es impagable. Ese para mí es el buen libro. Claro. Y Miriam, si me dejáis a esto que estáis hablando, Sara, me parece fundamental, o sea, me parece algo que los cuentos nos dan, es que hay muchos temas que con los niños te puede costar hablar y los cuentos tienen la magia de poder hablar de cualquier tema, porque ahora mismo hay cuentos de todo tipo y de hecho hay muchas cuentas que tienen los cuentos clasificados, ¿no? Para trabajar el miedo, para trabajar las emociones, para trabajar incluso la muerte, ¿no? O sea, te da la opción, te abre una puerta tan grande a la altura del niño que puedes entrar a hablar de ciertos temas que de otra manera no tendrías esa magia ni tuvieras ese contacto con... Hay que volver a recuperar los cómics como lectura. Mira, yo de niño leía El Capitán Trueno, leía Flash Gordon, leía Rip Kirby y de ahí nació. Rip Kirby fue mi héroe policíaco. Flash Gordon fue mi héroe de ciencia ficción. Yo leía tebeos, El Pulgarcito, el DDT, las historietas. Cuando me propusieron escribir esta vida mía, pensé que había partes tan dramáticas de niño, el día que mi padre se quiso tirar por la ventana porque le habían robado el sueldo y no teníamos para comer, que pensé, si yo escribo esto en un texto, será tan dramático que no me gusta. En cambio, lo hice en cómic porque en una imagen no hay que hacer ningún dramatismo. Y hay muchas historias que los niños en cómic aprenderían, porque del cómic al libro hay un paso muy corto. Así que hay que recuperar también mucho porque hay historias muy buenas en imágenes. Mi cuenta no nació en el confinamiento, hace ya casi 7 años que tengo la cuenta de Instagram. Fíjate. Y nació para dar respuesta y buscar recursos para niños en riesgo de exclusión social que estaban ubicados en Barcelona. En aquel entonces Instagram estaba naciendo, no había el auge que hay ahora y bueno, me servía mucho, pues como hubieran comentado las compañeras, porque las personas compartían sus ideas y sus recursos que llevaban al aula y a mí me servía para poder dar esa atención a esos niños que necesitaban otro tipo de apoyo aparte del escolar. Entonces, bueno, pues hasta el día de hoy que sigo compartiendo pues todo lo que trabajo en el aula. Este año estoy trabajando en aulas hospitalarias con niños con cáncer
Y cuando Jordi ha explicado el tema de lo que tuvo con el accidente, se centró en el tema de la escritura, porque no podía leer, pues precisamente estos niños se cobijan mucho en muchos cuentos y nada de tablets ni nada, precisamente, ¿no? Lo fácil es coger la tablet y coger el ordenador y estar entretenidos, y sin embargo estos niños desean coger un cuento. Y yo estoy, por ejemplo, también con niños de primero de primaria que algunos no saben leer y me dicen, enséñame a leer porque quiero coger esos libros y esos cuentos, ¿no? Entonces, que más que la tableta, porque estoy de acuerdo con Jordi que las redes sociales es mucho ruido a pesar de tener redes sociales y hacen mucho daño, pero bueno, al fin y al cabo nosotras tenemos cuentas que fomentamos un buen uso de, por ejemplo, de la lectura o diferentes recursos. Yo en las redes sociales, lo que ha comentado Sara, a través de un cuento siempre busco esa actividad didáctica complementaria a ese cuento. No es simplemente contar el cuento y ya está, sino buscar ese trasfondo. Y esto es lo que comparto, ¿no? El hecho de que tú lo lleves a tu aula o lo lleves con tus alumnos y que después lo puedas compartir y decir, bueno, mira, esto me ha funcionado y he trabajado estos valores y estos contenidos, las personas que lo siguen, la verdad es que lo agradecen. Porque yo, por ejemplo, no suelo salir en mi red social, pues sí. Lo que ha dicho Jordi, selfie por aquí, selfie por allá, yo esto no lo soporto, ¿vale? O sea, no me gusta. Entonces, claro, yo pienso que como es mi cuenta educativa, el producto pues debe de hablar por sí solo. Sí que es cierto que de vez en cuando, muy de vez en cuando salgo, porque claro, también das esa confianza a las personas que te siguen, de decir, vale, pues detrás de esta cuenta y tal. Sí que es cierto que sobre todo en cursos superiores, a partir de un tercero de primaria, cuando ya leen y esto, cuesta mucho motivarles en el tema de la lectura porque evidentemente prefieren coger un ordenador, una tablet y tal. Y a mí lo que me ha funcionado muy bien en las aulas es adaptar toda la motivación a la lectura a las necesidades actuales, ¿no? O sea, que ellos tienen, pues haciendo unos carnets lectores adaptados a sus motivaciones. Pues mira, a Jordi le haría unos carnets lectores de superhéroes. Pues a mi clase lo hice de Harry Potter y tenían que pasar diferentes niveles para llegar a conseguir el nivel más alto de carnet lector o un pasaporte. No creo que sea muy positivo el hecho de que terminen un libro, porque esto lo he visto más como una dificultad y un problema que en una motivación. Termino un libro y tengo que hacer una ficha de lectura para decirme si le gusta o no. Esto yo lo veo un error y los niños no lo hacen, es como que lo hacen obligatorio. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago en clase, que esto seguro que en internet lo habéis visto, es lo del Bookflix, donde es como un Netflix pero de libros y entonces quien quiera recomienda ese libro que han leído y luego hacemos el ranking. Entonces ya por ellos mismos ya piden esa ficha y dicen, Miriam, dame la ficha que quiero recomendar este libro que me ha encantado, ¿no? Y no terminar un libro porque parece que desde el colegio es como lectura obligatoria leer ciertos libros que no parten de los intereses del alumno porque tienen que rellenar la ficha de lectura. Y entonces, la verdad que yo soy muy defensora de la creatividad y me ha encantado el inicio de la charla de Jordi y claro, pienso que así poco se trabaja y esta es mi manera de motivarlos. Cada vez que me dice un niño o una niña, me han suspendido porque no supe por qué había puesto usted tal título a su libro, se me rompe el corazón, porque yo hago novelas para que las disfruten, no para que les suspendan. Una pregunta, Jordi, ¿te ha cambiado la idea de que las redes sociales pueden ayudar y fomentar a la lectura? Claro que pueden, si es que, a ver, yo amo el progreso, yo soy muy curioso. Si hay puertas, yo las tengo que abrir. El futuro está lleno de puertas y hay que abrirlas. Pero claro, detrás de cada puerta te puede salir una princesa, un dragón, alguien malvado o alguien bueno. Hay que abrirla. Pero cuando sale un dragón, hay que tener cuidado. Todo lo bueno que tienen las redes sociales, por desgracia, es lo más pequeño. Porque lo malo es lo que predomina. Ya, el odio, el descerebrado, la incultura. Hay que ser un buen comunicador y tener entusiasmo.